Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate en el vídeo de hoy dedicado a esta sección en la cual analizamos sobre geopolítica, geoestrategia y lo que está ocurriendo en la actualidad en el mundo. Damos de nuevo la bienvenida a Edu. Hemos estado una semanita de mini vacaciones, merecido descanso. Y bueno, ya estamos de nuevo aquí dando caña, de nuevo en la brecha, como diría William Shakespeare. Y vamos a por ello. Y empezamos directamente con un tema, porque esta semana de parón ha habido muchísima información que hemos ido recabando como hormiguitas. Y la verdad es que creo que traemos un programa muy, muy interesante. Empezamos con Cuba. What is happening? ¿Qué está pasando en Cuba? Mi amor, ¿qué ocurre en Cuba? Bueno, pues nos encontramos, como ya hemos comentado, si recuerdan los espectadores en otros programas, que la situación en general en Latinoamérica está un tanto fogosa, por así decirlo. Entonces, en concreto en Cuba ha pasado quizá algo que era, no sé, uno de los casos más inesperados de posibles revueltas antigubernamentales o de levantamientos contra el poder establecido allí en un país que, como habrá que recordar, lleva viviendo su autodenominada por los gobernantes revolución marxista-leninista cubana desde la década de los 50, la llegada al poder de Fidel Castro. Bueno, pues desde esta pasada semana, hace apenas 4 o 5 días de los acontecimientos, hemos visto cómo la gente, el pueblo cubano, sobre todo en la gran capital, en La Habana, ha salido a la calle en lo que es directamente una protesta en contra del gobierno, respaldada por, yo diría que varias claves que se pueden comentar como respuesta a ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora si todos sabemos que el pueblo cubano no vive precisamente en la cuenca del dólar y sufre de las consecuencias políticas de esa revolución cubana mal llamada? Entonces, ¿por qué ahora? Pues yo diría que hay varias claves. Primera, desde 2015, 2017, o sea, por así decirlo, estos últimos 5 años, el acceso a Internet en la isla se ha multiplicado y ya pues vemos que cualquier persona tiene acceso a Internet para poder utilizar plataformas como Twitter o como Instagram para relatar su día a día y sus vivencias, como hacemos todos, al fin y al cabo, en todo el mundo. Esa es una de las claves. La segunda es la crisis económica. La crisis económica que está viviendo Cuba como consecuencia en gran parte de, a su vez, la crisis económica que está viviendo el pueblo venezolano. ¿Y por qué Venezuela? Bueno, Venezuela y Cuba son y han sido desde la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez como, por así decirlo, hermanos. Y Venezuela era hasta hace poco la gran fuente de alimentos y de petróleo y de, al fin y al cabo, elementos para subsistir del pueblo cubano. Por el embargo, en parte, que fue radicalizado por Donald Trump y que Biden había hecho un amago de levantar un poco, pero en realidad no. El único apartado que no se toca con el tema del embargo estadounidense a la isla, a Cuba, es el de alimentos, de importación de alimentos desde Estados Unidos a Cuba. Entonces, esa crisis alimenticia tiene directa relación con lo que sería la tercera clave que destacaría, que es, como no puede ser de otra manera, ya habíamos comentado con otros países de Latinoamérica, el COVID, la pandemia. La pandemia está afectando de forma brutal, quizá también por el contexto geográfico de ser una isla. Una vez que entra, pues es más difícil radicalizarlo, sobre todo es más difícil acabar con ello, sobre todo por el hecho de que la sanidad en Cuba, por mucho que siempre haya sido alabada como uno de los grandes baluartes del sistema cubano, esa famosa sanidad que hacía propaganda exportando médicos por todo el mundo para acabar con diversas crisis sanitarias. Bueno, pues
eso no se está viendo como posible solución. Los hospitales están inundados, la gente se está literalmente muriendo por las calles y eso ha provocado lo que hemos visto estos días en imágenes de todo el mundo, que posiblemente después de esos casi 70 años ya de la revolución comunista, la gente ha salido a las calles a protestar. ¿Consecuencias de esto? Bueno, pues a corto plazo el presidente, que nos consta que tiene muy poco apoyo entre la población, ha salido a hacer un discurso de odio, utilizando la retórica de los anticomunistas y de los estadounidenses que han utilizado el COVID y la crisis humanitaria, por así decirlo, para atacar al gobierno y diciendo y llamando a los amigos de la revolución a salir a las calles a literalmente golpear y poco menos que asesinar a los enemigos de la mal llamada revolución. Así que es un cóctel muy peligroso. Últimamente lo que se ha visto en estos últimos 2 días han sido elementos, como no, de propaganda por parte del gobierno, con lo que supuestamente dicen son manifestaciones masivas en apoyo al gobierno de más de 100.000 personas. Los datos, por supuesto, son opacos y hay que cogerlos con mucho cuidado. No nos podemos fiar de las cifras dadas por el gobierno, pero nos encontramos con un cóctel muy explosivo y que yo particularmente mi opinión al respecto es que no puede sino ir a peor, porque el COVID, las cifras van a seguir aumentando y la inestabilidad política como consecuencia también de crisis económica y sanitaria va a seguir aumentando. Desde luego. Además, bajo mi punto de vista, también quería no dejar pasar la oportunidad y mencionar un poco la situación que ha ido sufriendo Cuba a lo largo desde de la Revolución Cubana, ¿no? De Fidel Castro y el tristemente célebre Che Guevara a la actualidad. Y es una situación de descomposición, de crisis económica, de pobreza y sobre todo en estos últimos años, como tú bien has dicho, la muerte de Fidel Castro y poco a poco el paso de la historia va haciendo que el pueblo cubano quiera romper sus cadenas, porque al fin y al cabo es una dictadura. Y a mí me hace mucha gracia, llevándolo al contexto español, ¿no? La posición de los distintos partidos políticos. Tenemos por un lado declaraciones de Pablo Casado, Partido Popular, diciendo claramente que Fidel Castro y el castrismo, ¿no? Es una dictadura deleznable, ok. Yo creo que cualquier demócrata del mundo debe estar de acuerdo, ya seas de derechas, de izquierdas o de centro. Y por otro lado, asimismo, cuando el entrevistador le preguntaba qué piensa entonces de Mohamed VI y de Marruecos, decía que era un importante aliado geoestratégico, pero no tenía el cuajo, el valor de reconocer que era una dictadura. Pasamos al actual gobierno de España, al Partido Socialista y de Unidos Podemos. Tenemos muchos ministros, incluso ministras y vicepresidentas, que suben en sus cuentas personal de Twitter, vamos, una ministra, antigua ministra y ahora creo que vicepresidenta, si no me equivoco, Yolanda Díez, que subió a su cuenta personal de Twitter diciendo que viva Fidel Castro, tu memoria no quedará en vano cuando falleció Fidel Castro y, en fin, los diputados de Podemos, todo el mundo conocemos quiénes son, al igual que han hecho, que tú has mencionado, Edu, con Venezuela, al igual que han hecho con Venezuela, eh, pues también han hecho exactamente lo mismo con Fidel Castro. ¿Qué tema ha sido? Un ¿Qué momento, tema ha sido? un momento a refrescarme. Digo, ¿qué ha ocurrido aquí? Vienen a por él los castristas a detenerle. Las cosas del directo. Las cosas del directo, sí. Lo que decía, que se me has boicoteado totalmente. Eres un agente cubano. Eh, pues decía eso, que les cuesta reconocer y admitir, leches, que
que tanto Cuba como Venezuela son dictaduras. ¿Por qué les cuesta? Pues hombre, porque sabemos que han estado siendo asesores políticos de ambos regímenes dictatoriales. Yo simplemente, ya bromas aparte y demás, quería transmitir un mensaje de esperanza y de ánimo y de apoyo 100% al pueblo cubano, y sobre todo que como historiadores nosotros dos sabemos que muchas veces el precio de la libertad pues tristemente requiere sangre, sangre para, pues sobre todo para sus hijos y para las nuevas generaciones, para que puedan vivir en una Cuba libre, por fin. Si te parece, pasamos directamente a Haití, que también tiene tela el tema, y creo que no sé cómo han tratado esto la prensa extranjera. Me imagino que la habrán dado mayor recorrido, pero aquí en España, al menos de Haití, se ha mencionado en algún momento un minuto y poco más. Y creo que es de película, vamos, o sea... Hay que comentar que hace unos días, en concreto el día 7 de julio, si mal no recuerdo, el presidente de este país, de Haití, fue asesinado, Jovenel Moïse. Eh, ¿Cómo fue asesinado? No quiero que os imaginéis un JFK, algo así en público, ¿no? Un atentado. Fue algo más, yo diría que incluso terrible y brutal. Un comando formado por contratistas, vamos, eufemismo de mercenario, entró en su domicilio y además puro estilo operaciones especiales, lo mataron, o mataron al presidente de Haití e hirieron muy gravemente a su mujer Martín. Sin embargo, hoy mismo sabemos que ya ha sido dado de alta. Esta mujer estuvo muy grave y de hecho Estados Unidos decidió trasladarla a un hospital de Miami porque no se fiaban de que sus atentadores, por así decirlo, no fuesen al hospital, a un hospital haitiano a rematarla, y también porque Haití es un estado fallido totalmente. Recordad que en el año 2010, ya han pasado 11 años, como pasa el tiempo, hubo un terremoto brutal que devastó Haití, y ha recibido miles y miles de millones de dólares en cooperación internacional, en ayudas para la reconstrucción. No se ha reconstruido nada. Ese dinero ha caído en corruptelas, tanto en políticos como en grupos criminales. La inestabilidad del poder es brutal, ahora más con el asesinato, pero creo que hace unos 6 meses hubo un intento de golpe de Estado fallido, y también hubo un intento de acabar con la vida de Jovenel Moïse, y fue pues obviamente fallido. Sin embargo, este último atentado del 7 de julio, pues desgraciadamente para el presidente de Haití, pues fue una operación en ese sentido perfecta, ya que acabó con su vida. ¿Qué podemos decir? Pues primero, las últimas noticias que tenemos, porque están llegando a cuentagotas y nosotros no queremos pues decir tonterías. Entonces lo que decimos es aquello que es casi 100% seguro. Se sabe que los atacantes fueron un comando formado por exmilitares colombianos, ¿vale? Esos eran los principales atacantes. Era un grupo de en torno a unos 20 y pocos militares, de los cuales han sido capturados a día de hoy 18. Y al menos como mínimo, se supone que hay 5 que están libres. Todavía las fuerzas haitianas no las han capturado. Preguntas que yo me hago aquí, Edu. Primero, ¿quién les ha contratado? Porque evidentemente esta gente ha sido bien pagada para marchar allí. Yo escuché en distintas cadenas de televisión colombianas testimonio de otros exmilitares colombianos que fueron llamados, ¿no?, por estos supuestos contratistas. No han querido decir el nombre por no tener ellos luego un disgusto y ser eliminados,
Y comentaban bueno, pues que les ofrecieron una enorme cantidad de dólares americanos, pero que algo, pues su olfato profesional, ¿no? De ex militar les decía que ahí no lo veían muy claro. Y finalmente, pues de hecho, han sido casi todos capturados, como comentaba, y probablemente sean ejecutados. Esto también es una maniobra perfecta, ¿no? Porque si yo soy un rival político y contrato a este ejército de mercenarios o mini ejército de mercenarios, yo lo que quiero luego es que sean eliminados para que no canten y digan, has sido tú, lógicamente. Y luego otra pregunta que yo me hago de este tema es, ¿qué va a ocurrir con Haití? ¿Estados Unidos va a seguir metiendo millones? ¿Va a intervenir militarmente para pacificar la zona? No lo sabemos. ¿Qué piensas, Edu? Bueno, primero, para dar datos más así en concreto, las tropas que cometieron el magnicidio eran en concreto 26 colombianos y entre ellos, y como curiosidad, había también 2 ciudadanos haití estadounidenses con la doble nacionalidad. En un primer momento, lo que salió en las noticias como primera fuente del posible autor intelectual del atentado, el que estaba detrás en esta lucha de poder interna dentro del Estado de Haití, era este doctor médico, no sé si lo recuerdas, José, que o sea, vivía en Miami, en Florida, como muchísimos otros inmigrantes haitianos, que como los cubanos, por unirlo con contados anteriormente, están en Florida y en Miami en particular. Y a este señor se le consideraba el autor intelectual del atentado, el que había directamente contratado y estaba detrás del magnicidio. Luego la información se volvió más opaca, se volvió un tanto extraña porque nos venían datos e informaciones que no eran muy difíciles de contrastar y esta autoría del atentado se quitó la idea de eso. Entonces, ahora, las últimas noticias que nos llegan, que vamos, lo voy a leer directamente de Twitter, eh, es que el presidente, el primer ministro que había asumido el poder después del atentado contra Moisés, un tal Claude Joseph, va a dejar el poder después de que el grupo que gobierna detrás de los presidentes, el core group llamado, le haya retirado su apoyo. ¿Por qué? Porque se piensa que él es el autor intelectual del magnicidio. Él es el que está detrás de la contratación de estos paramilitares colombianos. Entonces, eso es lo último que se puede decir al respecto. Hay una lucha de poder interna brutal en Haití y en cuanto al futuro y qué se puede esperar que ocurra en el corto, medio y largo plazo, bueno, yo particularmente me atrevo a decir que la lucha va a continuar, que Estados Unidos, en su particular estilo en Centroamérica y en Latinoamérica, su política va a ser de low-key, de mantener un perfil bajo y simplemente apoyar al, al político o a la cabeza que salga, que pueda aferrar un poco al control, que tenga más o menos el apoyo del Senado y de este grupo, de este core group que está detrás, y dejarle hacer, porque lo malo que tiene Haití es que ya está considerado por todos como un estado fallido y las esperanzas de que esto deje de ser así son mínimas. Hay que mencionar también, por ejemplo, para que nos hagamos una idea de lo mal que está en este país, que es con diferencia el más pobre de todo el continente, de norte a sur, y solo se puede comparar su pobreza a niveles que vemos, que nos encontramos en el Sahel, en el África subsahariana. Es que lo primero que hizo República Dominicana, que comparte isla, y fue cerrar sus fronteras marítimas, sus fronteras navales y sus fronteras territoriales, o sea, la frontera física que divide la isla en dos y de la cual un cuarto más o menos pertenece a Haití y de los otros 3 cuartos pertenece a República Dominicana. O sea, simplemente indicándonos que es un no quiero saber absolutamente nada, pero lo que sí quiero es asegurarme de que no vamos a recibir otra ola de refugiados como ha sucedido en el pasado con otras crisis humanitarias como la que mencionabas después de lo ocurrido en el 2010. Entonces, desde luego, una situación extremadamente complicada y que no tiene visos de mejorar a corto o medio plazo. Probablemente nos encontremos con otro dictador que intente perpetuarse en el poder
y este ha sido la principal de las razones por la cual ha caído Moisés, porque estaba ya tomando medidas de cara a intentar perpetuarse en el poder y actuar como un dictador de facto. Claro, si es que ese es el problema, además de esta clase de países, ¿no? Porque Haití no se puede decir que no haya sido, o sea, que haya sido abandonada por la comunidad internacional, como hemos dicho, justo al contrario, ha recibido muchas ayudas y el problema es que, claro, también ocurre en África, ¿no? Tú das ayudas para el desarrollo, pero si no hay una fuerza internacional allí gestionándolo, eso al final acaba en cualquier dictatorzuelo o señor de la guerra y no llegan esas ayudas al pueblo haitiano, que es el que está pasando hambre y está desesperado. Entonces, sí, para mí la solución al final sería que la ONU, ¿no?, interviniese, pero sabemos que no lo va a hacer. No, no, no. Entonces, Eso eh, no va a ocurrir. claro, y menos en un contexto de COVID-19 como el que estamos, que también hay que mencionar que el COVID-19 pues, ha afectado muchísimo a, a Haití, claro. Imaginemos si ha golpeado duramente, hace un puñetazo en la cara en los países occidentales y en sus economías, pues qué no va a suponer para un país que ya estaba en la más absoluta de las ruinas, como es Haití. Evidentemente, pues el golpe ha sido tremendo. Bueno, pues pasamos de tema y vamos hacia Venezuela. No nos alejamos tampoco mucho. Seguimos en América Latina. Y bueno, hace una semana, justo, también muy triste porque la prensa española prácticamente no le ha dado cobertura. Pero el caso es que los informativos pues, ponían 5 minutitos rápidos de unos tiroteos en Venezuela. Y claro, pues yo me imagino al español medio comiendo, ¿no? Ahí con todo el caloret que estamos sufriendo y que te pongan que en Venezuela está habiendo tiroteos, pues con todo mi respeto a los amigos venezolanos que nos puedan escuchar, pues tampoco es una novedad, porque sabemos que desde hace muchos años, sobre todo tras la muerte de Hugo Chávez, aunque con Chávez también había bastante violencia callejera, pues Venezuela es, me atreveré a decir, también otro estado fallido, con una pobreza brutal, una economía destrozada y un dictador como es el señor Nicolás Maduro, a todas, todas. Mal que le pese a algunos, reconocerlo. Y de hecho muchos venezolanos tienen que huir con una mano adelante y otra atrás para verdaderamente hacer lo que tienen que hacer, que es ganarse la vida, e intentar mejorar sus condiciones. Lógicamente, yo también lo haría en su situación. El caso es que este tiroteo ya no es entre dos grupos criminales, como podríamos entender. Fue entre una banda criminal concreta, conocida como la Banda del Coqui, y las fuerzas de la policía. Y vamos a explicarlo lo que hay detrás, porque tiene bastante miga. Bien, primero, situación geográfica. Nos vamos a Caracas. En Caracas, en concreto, en la avenida Guzmán Blanco, más conocida como Cota 905. Este barrio es el típico barrio en el cual imaginemos los edificios estilo más o menos como favelas, para que nuestros espectadores puedan hacerse una aproximación mental, ¿no? Imaginárselo. Un barrio enorme, gigantesco, en el cual no entran las fuerzas del orden público. Y quien verdaderamente son los dueños de ese barrio son las bandas de criminales, ¿vale? Ellos ponen la ley en esos territorios. ¿Cómo es posible que esta banda de pandilleros y de criminales hayan podido amasar tanto poder? Pues muy sencillo. No sé si recuerdan o si recordáis que hace unos años, entre el 2014 y el 2018, Venezuela estuvo ardiendo, sobre todo gracias a los universitarios, o grupos estudiantiles que salían a las calles a protestar, a pedir democracia. Y veíamos que muchos de ellos, muchos de estos chavales que simplemente salían a pedir
el derrocamiento del régimen de Maduro y a pedir democracia, pues morían. Y morían por culpa de que eran disparados por, como dicen allá en Venezuela, por malandros, es decir, por delincuentes. Estos malandros, estos delincuentes, ¿vale? Hicieron como una especie de pacto, en concreto la banda del susodicho Coqui hizo un pacto con Nicolás Maduro. Nicolás Maduro les dijo, si ayudáis al régimen, ¿vale? Yo os voy a dar armas, os voy a dar poder y os podéis quedar en vuestros barrios tranquilamente. Y este régimen fue sustentado en gran parte gracias al apoyo de las bandas de crimen organizado. Para un español o para un europeo, Edu, yo creo que nos resulta difícil, ¿no? Entenderlo, porque puedes decir, ¿cómo es posible? Pero una banda no puede tener tanto poder. Simplemente tú y yo conocemos bien Italia. Sabemos que en el sur muchas ciudades y muchas regiones están controladas por las organizaciones criminales, ya sea en Ndrangheta, que tiene un Producto Interior Bruto eh, enorme, ¿vale? Cosa Nostra, la mafia siciliana, la Camorra en Nápoles o Sacra Corona Unita en la Puglia, ¿vale? Pueden buscar por internet, esto existe. En Venezuela es a lo grande, a lo bestia. En México, exactamente igual. En Colombia, pues también, ¿vale? Entonces, claro que controlan y claro que tienen poder. ¿Por qué ha habido este enfrentamiento si eran aliados? Pues hombre, porque las revueltas estudiantiles ya han acabado y claro, es un poder dentro de un Estado. Y como sabemos, un dictador no puede controlar que otros ejerzan el poder. Eso lo vemos o lo hemos visto con Mussolini cuando llega a ser dictador de Italia y quiere eliminar la Cosa Nostra. Y de hecho la eliminará parcialmente. No lo hace por, ay, hay que acabar con el crimen organizado. No, lo hace porque no puede permitir que haya otro Estado dentro de un Estado. Así que eso es lo que ocurrió hace una semana en Caracas. Fuerzas de la policía entraron a matar en la cota 905. Estos criminales se vieron sorprendidos, pero hicieron uso de su arsenal, que tienen arsenal, tienen UCIs, AK-47, granadas, ametralladoras pesadas. O sea, no penséis que son armas cortas, no. O sea, material de guerra. Yo creo que no han sacado el tanque, pues no sé por qué. Pero vamos, porque probablemente no sepan ni usarlo. Pero yo creo que tenerlo lo mismo tienen. O algún submarino que otro, desde luego. Es que es así. Entonces, en un principio, de hecho, esta banda consiguió rechazar el ataque de la policía y la policía hizo un ardid que no se ha comentado, pero creo que es tremendo. Se metieron en el barrio con ambulancias, porque a todo esto, claro, tú imagínate que tienes la desgracia de vivir en ese barrio, vas ahí caminando, ves cómo se empiezan a tirotear, te estás entre el fuego y te matan o te hieren. O estás en tu casa y entra una bala perdida. Es que es brutal. Entonces, claro, se metieron las policías en las ambulancias, los de la banda dejaron pasar a las ambulancias para que se llevasen o a los muertos o a los heridos, y aprovechando esto la policía causó muchísimas bajas entre los miembros de la banda. Y lo último, hasta donde me he quedado, de información, porque yo esto lo he comentado con venezolanos y demás, eh, supuestamente el jefe de esta banda pues comentó que se retiraban del barrio eh, para evitar una mayor cantidad de bajas civiles, cosa que a mí me extraña muchísimo, ahora que vaya como hermanita de la caridad. Y, en fin, y también comentó, lanzó una amenaza de que Maduro iba a ser un hombre muerto. ¿Vale? Como curiosidad, a muchos de estos criminales en Venezuela lo llaman los pranas o PRAN, que es un acrónimo de preso, rematado, asesino nato. Toma ya, vamos, o sea, en fin. Estos sí que son MDLR y lo demás son tonterías. ¿Qué piensas, Edu, al respecto?
Sí, que como bien has comentado poniendo otros ejemplos, a donde no llega el Estado, por en este caso ser, bueno, Venezuela se puede considerar la definición de Estado fallido, a donde no llega el Estado surgen otros poderes intentando tomar la alternativa. Y cuanto más fallido o menos es capaz el Estado de facto de controlar la situación, más poder y mayor amenaza pueden suponer estos grupos o subgrupos. En este caso nos encontramos que son una banda sí, de lo que allí llaman malandros, una banda de outlaws, de fuera de la ley, eh, habiendo nacido en un barrio, en el barrio más pobre de toda Caracas, y sin ninguna oportunidad de futuro, pues las alternativas no son muchas. Y en este caso, si tienes acceso a armamento, pues te levantas en contra del gobierno, intentas manejar tu pequeña cota, como en este caso, intentar conseguir dinero, hacerte con el poder, hasta que llega un punto en el que ya llamas demasiado la atención y el gobierno central intenta acabar contigo. Y esto va a seguir así, porque por mucho que nos quieran vender desde la propaganda de Maduro, que lo tiene todo bajo control y no hay ningún problema, y en Venezuela se vive la revolución bolivariana, pues todos sabemos que eso no es verdad, al mismo estilo de lo que comentábamos antes en Cuba. Efectivamente. El problema, Edu, no está en tanto que estos regímenes dictatoriales lancen su propaganda. Es más, yo hasta lo puedo entender poniéndome en la mente de un dictador, ¿no? Porque sabemos Sí. que la propaganda es algo, es una herramienta, es un arma política. El problema, yo creo, está en que los medios de comunicación occidentales, que se supone que representan a democracias, les compren esta propaganda. Ahí está, yo creo, la problemática y es algo que estamos viendo en la actualidad. Sí, Pero bueno, en fin. Marchamos y abandonamos América Latina y vamos a pasar a Rusia. Rusia es un argumento en nuestro programa que nunca, nunca falla, ¿eh? Siempre está como un eje, hay una piedra angular. En concreto, el tema de Rusia es porque hace unos días yo estaba pensando sobre un país que no lo ha reconocido absolutamente nadie. Bueno, sí, creo que lo ha reconocido el Nagorno-Karabaj y otro país de estos que a su vez no lo reconoce nadie, ¿vale? Que es Transnistria. Transnistria sería un mini país, como una especie de cinturón de tierra en la frontera en Moldavia, ¿vale? De hecho, Moldavia cree que ese territorio es suyo, ¿vale? Y justo Transnistria está controlado por Rusia. Su origen es a partir de la caída de la URSS. De hecho, Transnistria es uno de los únicos países, creo que el único, de hecho, en el mundo que todavía usa la hoz y el martillo como símbolo del país. Cae la Unión Soviética en el 91, va a haber una guerra civil en Moldavia entre aquellos que eran una minoría prorrusa y otros que se sentían moldavos. Conclusión, una parte del territorio de Moldavia, que es ese país que se encuentra encima de Rumanía, se independiza y forma el estado de Transnistria. Es un estado militarizado, con su pasaporte, sus propias leyes, obviamente prorruso al 100%. De hecho, el idioma oficial es el ruso, no es el moldavo, que el moldavo, vamos a ver, sinceramente es el idioma rumano, con ciertas diferencias dialectales y tal, pero es el idioma rumano, ¿vale? Bíblicos, Entonces, sí, el sí, el cambio de alfabeto, simplemente. claro. Entonces, que en general, vamos, un rumano y un moldavo, leches, es que son primos hermanos, se entienden Sí. perfectamente, vamos. En Rusia tiene allí, en Transnistria, más de 1.700 soldados desplegados. La ONU desde el 2018 lleva pidiendo a Rusia que por favor retire esta fuerza militar. Se piensa incluso, esto claro no está aprobado evidentemente, pero que Rusia podría tener armas de destrucción masiva en la zona. ¿Por qué Rusia es la mala malísima? Pues como siempre hemos dicho,
sí y no, depende del punto de vista. Rusia, tras la desintegración de la Unión Soviética, está intentando recuperarse de lo que fue, de un gigante a lo que es ahora, ¿vale? Y obviamente ve que sus fronteras, su patio trasero está amenazado. Sobre todo, ¿vale? Ucrania en el 2014, cuando hace ese cambio político y se escora hacia la Unión Europea, e incluso ahora Ucrania, que sigue coqueteando con la posibilidad de entrar en la OTAN, que yo lo veo imposible porque eso implicaría una guerra mundial, seguro. Rusia no se iba a quedar quieta. Por eso Rusia intervino en Ucrania con tema Crimea, tema región del Donbass. Esto lo hemos explicado en programas anteriores. Hay un vídeo donde salgo hablando de este tema, así que lo podéis ver, no me voy a repetir más. Y por eso Rusia está en Transnistria, para hacer siempre un tapón. Ante un avance de Occidente, Rusia corresponde haciendo, pues esto, intentando provocar subdivisiones e independentismos en un país, intentando de una forma subrepticia en otro, para provocar un tapón a lo que ellos consideran una oleada occidental, ¿no? En su territorio, que pone en peligro, obviamente, a su forma, a su modus vivendi, ¿no? Y de hecho, me gustaría comentar, muy importante, dos cosas, y ya con esto acabo. Primero, Rusia, si quiere, si estallase una guerra, desde Transnistria, en torno a unas 72 horas se podría poner en Bucarest. O sea, barrería la zona. Segundo, se nos olvida Kaliningrado, esa zona que no aparece en los mapas y que todo el mundo no lo tiene en cuenta, pero que está en la antigua Königsberg, que se lo quedaron los rusos tras la Segunda Guerra Mundial. Podría poner un pepinazo nuclear Rusia, dirección Berlín en nada, o dirección Estados Bálticos en nada. Es decir, Rusia es un gigante, es cierto, con los pies de barro por todas las sanciones económicas y por tema COVID, ¿no, Edu? Si quieres ahora lo comentas. Pero cuidado, Rusia es una superpotencia. Y yo esto lo digo a toda la gente que hace comentarios, a mi parecer, un poco irreflexivos, ¿no? De, pues habrá que entrar en guerra con los rusos, a raíz sobre todo de cuando Pedro Sánchez tuvo que huir en ese vídeo, ¿no? Que a la gente que no sabía del tema, pues me resultó muy divertido porque se quedaron como, oh, van a bombardear al presidente. No, estaba en la base militar, ¿no? De Lituania, y hubo una alarma de que un caza ruso había violado el espacio aéreo lituano, pero es que eso lleva pasando todos los días 24/7 desde 2014, leches. De hecho, tenemos al ala 14 con sus Eurofighters desplegados en la zona. Entonces, bueno, en fin. Edu, ¿qué tienes que comentar al respecto? Sí, bueno, de Rusia, como siempre, lo tenemos, es nuestro go-to tema particular, siempre que hacemos estos análisis de geopolítica. Mencionar que para terminar de, no desestabilizar, pero para meter un poco más de leña al fuego, la semana pasada hubo, que esto por supuesto no ha salido bueno, yo al menos no he visto nada en ningún telediario ni nada, aquí en Alemania tampoco. Hubo elecciones parlamentarias en Moldavia y ganó el partido que ya estaba en el poder, dirigida por una mujer que se llama María Sandu y que es básicamente la facción pro-EU, la facción pro-europeísta. Esto, bueno, pues supone siempre un conflicto diplomático, por así decirlo, con Rusia, porque estando entre Rumanía, que es súper pro-EU, y las bases americanas que existen en Rumanía, no Prota, olvidarnos de eso eso. es. Eso es. Moldavia y luego cruzando la frontera justo ya Transnistria y ya nos encontramos en Rusia, pues supone siempre lo dicho, echar más leña al fuego, teniendo en cuenta también todos los conflictos territoriales que nos encontramos allí. Rumanía también intentando reclamar territorios que por supuesta historicidad le pertenecerían, etcétera, etcétera, etcétera. Como pasa también con Ucrania y sus fronteras con Polonia y la propia Rumanía.
Entonces, bueno, el tema ruso ahora mismo, tú has mencionado un gigante con pies de barro. Sí, sí y no. Sí, desde el punto de vista económico, porque siempre se le da más importancia de la que tiene a nivel mundial desde el punto de vista económico, simplemente por su poder territorial. Porque lo que le falta a Rusia, entre otras cosas, es un poder demográfico. Estamos hablando de un país con apenas más de 100 millones de habitantes en un territorio brutal. Eso le resta muchísimo poder. Desde el punto de vista económico, nos encontramos siempre con lo mismo. Cada 5 o 10 años viene una nueva ola de inflación y que convierte al rublo en una moneda que en comparación con el dólar o con el euro no tiene absolutamente nada que hacer, cosa que perjudica muchísimo a Rusia desde el punto de vista de las importaciones. Es un país que se tiene que autoabastecer y eso no siempre es fácil. Desde el punto de vista energético lo tienen muy sencillo porque es el mayor productor de gas y son ellos los que abastecen a toda Europa, básicamente, pero aún así no deja de ser complicado. Algo que no está ayudando precisamente ahora mismo, en los últimos meses, es bueno, las olas de COVID que está sufriendo Rusia como el resto del mundo. El problema con Rusia es que, claro, la información que nos llega al resto de Europa siempre es súper, súper opaca. Es muy complicado separar la paja del grano. Pero aún así, sí que nos están llegando informaciones fiables que gracias en parte a la atrevida política, llamémoslo así, por parte de Putin, de querer utilizar su vacuna, una de las primeras que salió en contra del COVID, la Sputnik, como propaganda para ver a Rusia como una potencia mundial que es capaz de crear su propia vacuna y extenderla y ayudar a los países necesitados, vemos que se ha disparado en el pie un poco. ¿Por qué? Porque sí es cierto que todo el mundo habla de la Sputnik y de su efectividad y de cómo Rusia está ayudando sobre todo a países amigos de Rusia, principalmente Latinoamérica, distribuyendo vacunas, pero lo que no se ha molestado a hacer el amigo Vladimir es llevar a cabo una política de educación de efectividad de esa misma vacuna en su territorio, de forma interna. Y lo que nos encontramos es que ahora en grandes ciudades, principalmente Moscú y San Petersburgo, está habiendo una ola de COVID brutal que no está afectando al resto de Europa por nuestros niveles tan altos de vacunación, pero es que allí la gente literalmente no quiere vacunarse. Los niveles no lo quiero llamar negacionismo, pero de que no creen en la efectividad de la vacuna por esa falta de educación por parte del gran público son enormes. La gente, los rusos no quieren vacunarse y lo que es peor, la tanta distribución de vacunas de cara al exterior ha provocado que estén acusando una falta de vacunas, de número de vacunas disponibles en la propia Rusia. Lo cual hace, no sé, para mí, no sé cómo lo ves, José, pero es un tanto ridículo, porque han conseguido, por un lado, sí, que desde el punto de vista de propaganda exterior sean vistos como salvadores y como una potencia económica, pero luego se están comiendo una ola de muertos y lo que es peor, la población no quiere ser vacunada porque no se fían de su propio gobierno, de la distribución por parte de su propio gobierno. Entonces, es una situación un cuanto menos curiosa. Bueno, si es que es lo que hablábamos antes de la propaganda, ¿no? De los regímenes dictatoriales y Rusia, seamos claros, es un régimen dictatorial. Luego podemos concretar qué tipos y presidencialistas y autocráticos, teocráticos y... Vale, pero es un régimen dictatorial a todas luces. Entonces, yo creo que simplemente, como tú bien has dicho, para vanagloria del imperio ruso, ¿no? Pues Putin ha querido vender a todo el mundo su vacuna como un ejemplo de éxito científico ruso y se ha quedado pues sin nada y mientras su pueblo pues muriendo. Y luego una noticia de ultimísima hora he leído en el periódico que bueno, Putin va a aprobar una ley la cual va a impedir a los historiadores, y esto nos atañe a ti y a mí, comparar al amigo Adolfo Hitler, con Joseph Stalin. Lo va a prohibir, porque dice que en ningún momento se puede comparar a Stalin con Hitler. Bueno,
yo no solo lo comparo, sino que incluso digo que fue peor, por una sencilla razón, porque duró más tiempo. Si mirásemos el número de muertes que provocó Stalin, ojo, que no se queda atrás de Hitler, no tiene nada que envidiar. Entonces, ¿esto qué va a provocar? Lo decía la noticia, que libros tan buenos como el de Vasily Grossman, si no lo habéis leído os lo recomiendo, Vida y Destino, fue un libro que fue prohibido y que le valió a este periodista tener que huir de la Rusia de Stalin a Suiza, pues en pleno siglo XXI en Rusia, pues probablemente se censure o se acabe eliminando. Entonces, es un ejemplo más, ¿no? de cómo se quiere manipular la historia y todo por la vanagloria del Imperio Ruso y del pasado glorioso de la gran madre patria. En fin, dejando este tema, vamos a pasar a ya, estamos rozando ya el final del programa. En concreto, nos queda un conflicto que esto te puedo asegurar, yo no sé en Alemania, pero en España no lo han mencionado, pero ni de broma, que es el conflicto de Etiopía y Tigray. Y ya el bonus track, que va a ser, pues, hacer un breve comentario de lo que está ocurriendo en Sudáfrica. Así que te cedo la palabra, Edu, llevas el timón ahora mismo. Sí, bueno, sí es cierto que para nada ha sido mencionado por los medios de comunicación. Es uno de esos conflictos olvidados, como recuerdo en el último programa que hicimos ese de Yemen, pues sin tener consecuencias tan catastróficas desde el punto de vista humanitario, pero también es algo que está muy en boga y que, como voy a comentar ahora por las razones que voy a especificar, se va a alargar en el tiempo y va a seguir dando de qué hablar. Nos encontramos con que una vez acabada en Etiopía la guerra civil, se establecieron en el poder central del gobierno un partido, una coalición de partidos políticos que pretendía, pues eso, asumir el poder central del gobierno en un país que hay que comentar que hay unas diferencias étnicas brutales. Es un país que se rige por un sistema federalista étnico. ¿Qué significa eso? Para nosotros esto es súper extraño, pero en Etiopía hay unas entre 10 y 15 etnias diferentes y la composición territorial del país, lo que nosotros conoceríamos como provincias, está limitada a esas etnias. O sea, nos encontramos con que la protagonista del conflicto, esto por ejemplo, los tigraínos, forman la provincia del Tigray en la parte noreste del país porque son esa etnia, la etnia del Tigray. Luego nos encontramos que la etnia mayoritaria y a la que pertenece el presidente del gobierno actual es la Oromo, que está en el sur del país, por poner dos ejemplos, de dos de las más conocidas, pero tenemos 10, una decena más, si no más, que son más minoritarias, 10 que diga que son parte de las mayorías étnicas más mayoritarias. Entonces, el actual presidente, al bando de este partido político, de esta coalición política, es de esta etnia, la denominada como etnia Oromo. El nombre del presidente es Abiy Ahmed, simplemente por dar el dato. Y en este partido de coalición, llamado el Frente de la Prosperidad, nos encontramos con que desde 2020, desde septiembre de 2020 exactamente, donde se celebraron unas elecciones parlamentarias regionales en esa zona norte de la que acabo de hablar, esta región del Tigray, nos encontramos con que esto, unido a las consecuencias que también está teniendo la pandemia que está golpeando a Etiopía de forma muy fuerte, el Tigray, esta región, estas elecciones regionales no han sido reconocidas por parte del presidente, que pertenece a una etnia rival, esta Oromo, la ya comentada Oromo. ¿Qué ha provocado esto? ¿Qué provocó esto? El inicio de una guerra civil. Desde septiembre de 2020 y oficialmente noviembre de 2020. En septiembre fueron estas elecciones no reconocidas por parte del Poder Central y en noviembre de 2020 fue cuando se iniciaron las hostilidades. Entonces contamos con dos principales grupos. Este Frente de la Prosperidad, esta coalición, el gobierno central, al mando del presidente Ahmed, que por cierto, y para comentar, un bonus, recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 2018 gracias a sus esfuerzos por acabar con las rivalidades étnicas en Etiopía.
En fin. Un poco surrealista el asunto. Y Vamos a omitir los calificativos porque nos cierran el canal. sí, dejémoslo ahí. Simplemente quería dar el dato porque, bueno, es algo que la gente tiene que conocer. Y gracias también a otro asunto que también está muy en boga y está en boga precisamente en esta nueva guerra civil, que es que por sus esfuerzos por parte de este presidente de hacer la paz con Eritrea, que es un país que limita con Etiopía en su parte norte y con el que lleva teniendo conflictos territoriales desde el final de la primera guerra civil etíope, que consta de los años 90. Es un conflicto ya estirado en el tiempo por parte de 30 años. Un poco al estilo, por hacer una comparación, José, al estilo del conflicto que tienen, por ejemplo, Marruecos y Argelia en el Sáhara, que es un conflicto que está siempre escondido, pero que siempre levanta pasiones, por así decirlo, entre los dirigentes de ambos países, por hacer una comparación. Entonces, nos encontramos este Frente de la Prosperidad por un lado, ayudado de Eritrea, que ahora son amigos por parte del presidente, y en el otro lado nos encontramos este Frente Tigraíno, cuyo principal líder es un señor de nombre Gebre Michael, un nombre muy típico en Etiopía, por otro lado. El conflicto ha ido elevándose de tensión, han ido elevándose las tensiones en el conflicto, sobre todo por la ayuda de parte de los vecinos en este conflicto. Nos encontramos con que ahora, como Eritrea es amigo y es aliado del presidente, tropas eritreas, estamos hablando de tropas de entre 20.000 y 50.000 hombres, cruzan a sus anchas la frontera y están cometiendo crímenes de lesa humanidad, básicamente, contra la población del Tigray. A su vez, el Tigray se defiende, al ser una de las etnias más mayoritarias de Etiopía y contar con una población en edad de pertenecer al ejército de entre 150.000 y 200.000 hombres, estamos hablando de una fuerza que no tiene que ser tomada a broma. De hecho, los últimos avances, por comentar ya de noticias de actualidad de esta misma semana, es que debido a la falta de reconocimiento federalista de esta etnia del Tigray, se está hablando ya de secesión al estilo de Sudán del Sur, que se separó hace unos pocos años del poder central de Sudán. Se está hablando ya por parte de declaraciones de hace una semana, por parte de este Gebre Michael, el principal líder de la sección del Tigray, ha dicho, y cito: la confianza se ha roto completamente. Se refiere, por supuesto, a la confianza por parte entre el gobierno central y este Frente del Tigray, porque ha habido una serie de intentos de armisticio y de conseguir una paz, aunque si bien ambos contendientes saben que no iba a ser duradera. Pero repito, la confianza se ha roto completamente. Si no nos quieren aquí, ¿por qué deberíamos quedarnos? Estas son declaraciones de hace una semana que todo parece indicar que a corto plazo van a buscar la secesión del poder central, sobre todo si el presidente Ahmed sigue en sus 13 de querer reunificar el país por la fuerza y sobre todo con la ayuda de Eritrea. Hay que mencionar también que justo el hecho de que fuerzas eritreas estén participando en el conflicto es algo que no ayuda para nada, perjudica completamente las relaciones entre los dos frentes etíopes, porque justo da la casualidad de que Eritrea y este frente del Tigray pues son los protagonistas de este conflicto de que he hablado, que lleva en auge, este conflicto territorial que lleva en auge desde los años 90, desde el final de esa primera guerra civil etíope mencionada. Entonces, bueno, pues a día de hoy, a día de esta semana, hay que mencionar que son estas tropas del Tigray las que están venciendo la guerra, las que están consiguiendo expulsar tanto a las tropas eritreas como a sus aliados del poder central, del gobierno central, y tienen las de ganar. No sé si para conseguir consumar esta secesión y establecerse como país reconocido internacionalmente, eso lo dudo bastante, sobre todo a corto plazo, pero sí para ganar, si es que se puede decir ganar, esta particular guerra civil etíope. Esos son el panorama que nos encontramos ahora mismo en esa parte de África, que es, como el resto del continente, un polvorín.
No sé si quieres, José, que mencione brevemente el tema de conflictos, hablando de Etiopía, con la construcción de esta gran presa del Renacimiento, o pasamos a otro tema, como veas. Sí, si te parece, teníamos preparado hablar del tema de Afganistán, Sí, pero ya llevamos 54 minutos. Entonces, si te parece, te propongo que hagamos un especial único dedicado a Afganistán. sí, Yo sí, creo que va a porque ser más interesante porque si no, ahora mismo yo creo que los espectadores estarán ya diciendo, Dios mío, cuánta guerra hay en el mundo, qué nos van miseria, ya a... no merece la pena seguir viviendo. Vale, entonces yo creo que si te parece, puedes comentar esto del agua, que es muy interesante, y otro día hacemos el especial de Afganistán, que seguro esto sí que ha salido más en televisión, aunque tampoco Sí. tratado en profundidad. Y así tenemos tiempo para hablarlo y tratarlo de una manera seria y con el tiempo que se merece. Sí, muy brevemente, nos encontramos que a la vez que se está produciendo esta guerra civil en Etiopía, Etiopía tiene otro frente abierto con sus vecinos del norte, que son Sudán y un poco más arriba Egipto. ¿Y sobre qué va este conflicto? ¿Cuál es el iniciador del conflicto? Bueno, pues ni más ni menos que el Nilo y el agua que riega estos tres países. Nos encontramos con que es uno de los conflictos que me atrevo a decir, como comentábamos off the record, conflictos por el agua que van a ser, el agua va a ser la protagonista seguramente en los próximos 5 o 10 años de unos cuantos conflictos por todo el mundo debido a su escasez y a la construcción de diferentes presas hidráulicas que siempre suponen un problema para los países implicados. En concreto, en este caso, en África, nos encontramos con que Etiopía, desde 2011, inició la construcción de la denominada Gran Presa del Renacimiento, que supone la mayor presa desde el punto de vista de su tamaño de toda África y una de las más grandes del mundo, la tercera, si no me equivoco. Entonces, en 2011 empezó a construirse, se ha finalizado en este mes, y por eso creo que merecía la pena mencionarlo. En julio de 2021 se han finalizado las obras de esta gran presa, y el principal objetivo, y por lo que Etiopía estaba tan interesada en construir esta presa, es por la futura generación de poder hidráulico, de energía hidroeléctrica, para poder autoabastecer el país de esta energía hidroeléctrica. ¿Cuál es el problema? Sobre todo por parte de Egipto. Egipto considera el Nilo como su joya de la corona. O sea, Egipto, si por algo es conocido, es por las pirámides y por el Nilo, como todo el mundo sabe. Y si a Egipto le tocan el Nilo, está literalmente dispuesta, en declaraciones del presidente actual Al-Sisi, que por otro lado es un pseudo dictador y un nacionalista con un discurso sí, muy proguerra. Él ya, literalmente, sus declaraciones han sido de que si le tocan el Nilo y como le toquen una gota de su río, cito textualmente, Egipto está dispuesto a ir a conflicto y a hacer lo que sea necesario para que esto no se lleve a cabo. En julio de 2021 se ha terminado, como mencionaba, la construcción de la presa y se está iniciando el segundo de sus llenados. Se prevé que el llenado completo de la presa dure entre 5 y 10 años y que para cuando esté completada la presa ya tenga capacidad suficiente como para producir una energía que estaremos hablando de que sería capaz de abastecer en cuanto a producción hidroeléctrica Etiopía entera. O sea, estamos hablando de unos niveles de energía hidroeléctrica brutales y por lo tanto se puede entender por qué Etiopía está tan interesada en la construcción de esta presa. ¿Qué pasa? Que el 85% del cauce del Nilo se sitúa en las tierras altas de Etiopía. Y es por esta misma razón por la que a Egipto le preocupa que su rival, en cuanto a la producción de esta energía, sea capaz de controlar el flujo del Nilo. Claro. Y exista la posibilidad de que varíe su cauce. Claro, Egipto también vive del Nilo y no puede permitir que esto se lleve a cabo. Entonces, ya digo que las declaraciones últimamente, a la vez que está llevando a cabo la guerra civil etíope, esta construcción de la presa, quizá no de forma inmediata,
pero estamos hablando de uno de los conflictos que se prevé que sean los conflictos del futuro. Más que nada porque Egipto cuenta también, y el presidente Al-Sisi cuenta con el backup, con el espaldarazo. Ya lo tenía de Trump y ahora lo tiene de Biden. Egipto es una aliada muy fuerte de Estados Unidos en la actualidad y no van a permitir que se juegue con su joya, como es el Nilo. Entonces, esto es, en un resumen muy rápido, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en el futuro, me atrevo a decir. Sí, ahí está. De hecho, desde la época de los faraones, Egipto siempre dependió del Nilo por, ya sabes, la temporada en la que el Nilo se desborda, fertiliza las tierras de alrededor y a día de hoy Egipto, gran parte de su economía también depende de su agricultura, ¿no? Y de Sí, viven de subsistencia. ello, viven de ello, sí, sí. Entonces, esto es un casus belli, pero motivo de guerra, pero total, claro. Y además muy interesante, ya has puesto el pie en la puerta a un tema que creo que en algún momento futuro deberemos también, tendremos que tratar, que es el tema del cambio climático y su impacto a nivel geoestratégico, porque las sequías van a dar lugar evidentemente a conflictos, a desplazamientos de refugiados y luego también lo estamos viviendo este verano un poco atípico en Alemania, en Bélgica, las inundaciones que ha habido, que han matado a cientos de personas. Es decir, cómo afecta esto a la seguridad de los estados, cómo se están preparando, tener en cuenta también algo que ocurrió en España y que todos los espectadores que sean de la zona de la meseta, de la zona central de España, recordarán la famosa Filomena, que fue una nevada bastante importante, ante la cual, pues, España, sinceramente, al menos los gobiernos de las comunidades autónomas, como con Castilla-La Mancha y Madrid, sobre todo, que fueron las regiones más afectadas, no estaban preparadas. Y también tiene que ver, obviamente, el cambio climático. Entonces, creo que sí, sería muy interesante tratarlo. Así que, sin más, espero que os haya gustado. Hemos bajado bastante los tiempos. Llevamos 1 hora y 2 minutos, así que genial. Y el próximo programa, luego off the record, sin cámaras, pues lo detallaré con Edu, pero va a ser el monográfico de Afganistán, que creo que es muy importante. Y expondremos un poco las vergüenzas de Occidente de cómo ha jugado con una nación y cómo la está abandonando un poco a su suerte. Así que bueno, lo dicho, disfrutar de este verano y ser buenos y ser felices. Chao.